Esto que vamos a leer aquí, quiero que entiendan que no es nada más para ver el ejemplo de Jesús, sino es también para ver que los cristianos hacen lo contrario, una vez siendo tentados por el diablo. Estamos leyendo Lucas 4:2, dice, por 40 días, oigan bien, y era tentado por el diablo, dice sí o no. Dice, y no comió nada en aquellos días, dice, pasados los cuales tuvo hambre. O sea que el Señor estaba en la carne, humanamente estaba con un deseo. ¿De qué se imaginan ustedes? ¿De dormir? ¿De bañarse? ¿O de comer algo? Porque dice que no había comido nada, ¿sí? En aquellos días. Entonces, cuando tú estás, o yo, en algún tipo de necesidad, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a Dios. Porque si tú obedeces al cuerpo, estás obedeciendo a la carne. El obedecer la carne es muerte. Y vivir en el Espíritu es vida eterna. ¿Sí? Entonces desde ahí entendamos de qué se va a tratar esto que vamos a ver aquí. Aquí dice que el Señor tenía hambre. Gloria sea el Señor Jesucristo. Vean lo que dice enseguida. Dice el 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero oigan la respuesta del Señor. Dice Jesús reprendiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora este es un ejemplo no de una dieta balanceada, ¿sí? O de no hacerle lo que Él nos mande el enemigo, sino es de siempre estar nosotros viviendo de la palabra, porque lo que el enemigo venga y nos diga, nos tiene sin cuidado. ¿Qué ejemplo, qué necesidad o qué influencia va a tener en ti el enemigo? Si tú no le escuchas, ninguno. Si tú no le prestas atención, nada. Porque él está derrotado y los días los tiene contados. Por eso lo que el Señor, lo primero que le dice es lo reprende. ¿Sí? Reprenderlo como número uno. Y después le menciona la palabra. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, eso es la base principal. Esa es la piedra, la roca donde todos tienen que estar parados. No en las liturgias, en las creencias, en las fiestas de cada año, en lo que hacen los hermanos, en lo que se van al campo y allá se juntan los varones y tienen una vigilia. No, olvídense de eso. Crean y manténgase en toda la palabra de Dios. Hoy en día hay más celebraciones, más fiestas, más encuentros, más vigilias, más ceremonias, más de todo que la palabra de Dios en las iglesias locales. Oh, sí, la iglesia local ya no tiene, por ningún lugar tiene escrituras ya. No, ya nadie hace nada. Ya ahorita se dedican a danzar, a cantar, a gritar, a retorcerse, a levantar manos, a gritar, a hablar lenguas, a hablar no sé qué tanto. Pero nada hay de discernimiento espiritual en nadie, ni nadie crece, ni nadie hace nada. Hay pura, con mucha pelea entre los mentados hermanos. Es lo que se ve más. Muchas envidias, codicias. ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad de Dios. Pero entendamos aquí esta parte. ¿Qué es lo que le dice el Cristo de la gloria al diablo? Bueno, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, que tu necesidad física, todo lo que tú ocupas ya Dios lo sabe. Olvídate de eso. No te mates ni trabajes por eso. Eso está escrito. Trabaja por la comida que a vida eterna te va a llevar, que es la palabra de Dios. Ahí sí tienes tú que trabajar. No, es que el alimento, los deseos, todo eso Dios ya lo sabe y te lo va a dar. Tarde o temprano te da tus deseos, te complace, abundancia de comida, de donde te quedes, de ropa y todo. Tú no necesitas vender tu alma por una necesidad de esas, lo cual mucha gente sí lo hace. Deja ministerios y se vuelve atrás. ¿Por qué? Por el dinero. Oigan lo que vamos a ver aquí. ¿Qué dice este ejemplo tan grande en un momento de oración de Jesucristo? Vamos a ver Juan 17:17. Ahorita volvemos aquí. Amén. Juan 17:17 va a hablar acerca de esa promesa que Dios va a hacer a todos aquellos que le van a creer. Así cada semana leemos Juan 17:17. Qué hermoso, ¿no? Gloria sea el Señor Jesucristo. Las veces que sea necesario vamos a leer lo que Él nos diga. Juan 17:17, oigan.
Es necesario vivir y oír esa voz, como Él dijo, estar siempre en la palabra. La palabra que es del Señor es la verdad. Por eso aquí en una oración que hace con el Padre, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso hay que ver nosotros como cristianos si vivimos en verdad, de muchas maneras, o vivimos en mentiras. Dice el 18, oigan bien lo que dice ahí. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Todos estamos de acuerdo que estamos en un mundo en decadencia, pero eso no quiere decir que estamos perdidos, muertos y caídos. Estamos bajo el poder del Señor Jesucristo. Dice el 19, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Así dice, ¿no? Para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea que imagínense lo que Jesucristo le pide al Padre, un acto de santificación en Él mismo para que usted y yo lo seamos también. Por eso les digo, los que están despreciando tan tremenda salvación, no crean que están tan bien. Es necesario que se vuelvan de su mal camino y se arrepientan. Por eso las cosas que están aquí están muy, muy fuertes. Imagínense que Él se santifica a sí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Por eso es lo que le dijo al enemigo. Le dijo al diablo, ¿qué le dijo? Que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y vivir de la palabra de Dios es vivir en verdad. Si la palabra de Dios no es lo que tú crees, no es la definición que tú piensas, no es la interpretación que tú le das a la fiesta, o al día, o al momento, o al año, sino es lo que Dios te revela en el Espíritu, si es que lo tienes. Si no, estás perdido y nada sabes. Te imaginas cosas que no son. Cuando ya Dios te habla, nadie te va a decir que no es. Él te convence de la verdad. Por eso es esta la palabra tan viva y poderosa de la que estamos hablando siempre. No predicamos otra cosa que no sea su palabra. Amén a eso está muy claro. Ahora hay gente, como lo hemos visto y lo seguiremos viendo, que siempre tienen prioridades en su vida. Y una de ellas es el trabajo, ¿sí? Una de ellas es el matarse, como dicen vulgarmente, trabajando el cuerpo, sacrificándose el cuerpo por el dinero, el trabajo, la vestimenta y la comida, la renta y la casa. Yo no tengo ningún problema, yo lo hago, pero yo no me sacrifico por eso. Yo dependo de la bendición de Dios, de lo que Él hace en mi vida. Los trabajos que he tenido, todo el bienestar que yo he tenido, toda la prosperidad, yo se la debo a Él. Yo trabajo, sí, pero si Él no me diera las fuerzas, la voluntad de hacer eso, el poder de salir libre día a día, yo no pudiera hacer nada. Entonces la honra y la gloria es para Dios. ¿Sí me entienden? Miren lo que está escrito en el Salmo 127. Ahorita regresamos a Lucas 4. Pero busquen Salmo 127, el libro de los Salmos. Porque hay gente que sí hace esto que vamos a ver, oigan, eso es muy triste, y son cristianos, son cristianos. Estamos siempre hablando de los nuestros, pues de los que se dicen ser nuestros, para que ellos alcancen misericordia, porque de nada les sirve estar jugando un evangelio que no les va a dar salvación, ¿sí? No tiene efecto sino de pura maldad en sus vidas. Tiene que creer en el evangelio verdadero, tiene que creer en la promesa de Dios y vivir y sentir y ver la gloria de Dios en su casa. No, pues si no sabe, ni entiende, ni le importa. Oigan lo que dice Salmo 127:1. Si Jehová no edificara la casa, oigan, ¿quién es el que edifica? ¿Quién es el que guía, conforma, hace? Él. Dice, en vano trabajan los que le edifican. Y eso es para esas iglesias que ignoran tantas verdades en la Biblia, que dicen, esta es la casa de Dios. Vengan, esta es la casa del Señor. Vengan, que va a haber un servicio glorioso. Vengan, que va a haber sanaciones. Y no hay nada. Puro palabrerío y puro teatro, pura mentira, porque a uno lo quieren tumbar hasta fuerzas para atrás. Déjate caer. Y ahí le dice, y es pura falsedad en muchos lugares. Dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Estamos viendo ese ejemplo? Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, que te vayas a trabajar y llegues bien tarde a dormirte. De nada te sirve ese trabajito si no está Dios contigo. ¿Me escuchan? Ahí estamos viendo, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño, dice. Entonces sí podemos ver que cuando no hay presencia de Dios, en ningún lugar
no hay nada, de nada sirve. Por eso lo que le dice al diablo, Señor lo reprenda, es un gran poder, una palabra muy poderosa que le dice: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso está muy claro ahí, ¿no? Vayan conmigo ahí a Lucas, pues, 4:5, y vamos a seguir leyendo. Dice: le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dijo él, ¿verdad? Y a quien yo quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, le dijo Satanás a Jesús. ¿Qué le estaba prometiendo ahí? Estaba prometiendo el mundo. Por eso hay una división entre los cristianos verdaderos, vueltos a nacer, y el mundo de afuera. Sí, porque hay mucha gente que desea todo lo del mundo, como los que no tienen al Señor en el corazón. Por eso Él lo ofrece, y a mucha gente se lo da, pero al final lo engaña, lo mata y lo pierde al infierno. Por eso oigan la respuesta. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí. Lo reprendió otra vez. Satanás dice: porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que les vengo diciendo. ¿De qué se trata? Se trata de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No se trata de entregarnos a buscar riquezas en el mundo, hacernos más vivos, más mentirosos y más rateros y tener mucho dinero. De eso no se trata. Se trata de que la adoración, la honra y la gloria va para Dios, y después las bendiciones llegan a tu casa. ¿Cómo te parece? Pero tienes que creer, obviamente. Si no crees, nada es posible para ti. Si crees, todo es posible para ti en Dios. Amén. Por eso le dice: a Él solo servirás. Oigan nomás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué dice el Salmo 144? Bien, otro salmo. Gloria al Señor Jesucristo. Salmo 144:12. Vamos a buscar ese para ver qué dice ahí. Gloria al Señor. 144:12. Mucha gente se preocupa de sus hijos, ¿no? Ay, mi hijo anda en los vicios, mi hijo anda en las drogas, mi hija salió embarazada, mi hija ya la dejaron, mi hija la golpea. Se preocupa mucho de los hijos. Pero todo tiene que ver con una vida piadosa en Cristo, temerosa. Miren lo que dice el Salmo 144:12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. O sea, todo muy en orden, muy hermoso. Dice: nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. O sea, hay prosperidad en esa casa. Nuestros ganados, oigan, que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos. Más prosperidad. Hay trabajo, hay dinero entrando a la casa, hay para pagar los pagos, hay para pagar la casa, para pagarle el seguro del carro, hay para pagar todo y hay para comer. Eso es lo que estamos viendo. Por eso, ¿de qué se trata? De buscar y adorar a Dios, nada más. ¿Estamos entendiendo? ¿Eh? Dice el 14: nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, tus carros, que no fallan, te duran años. Dice: no tengamos asalto ni que hacer salida, dice, ni grito de alarma en nuestras plazas, o sea que nada te preocupe. Pero oigan bien el detalle en el 15, dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto. ¿De qué manera? Dice otra vez: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. O sea, el Dios verdadero. Sí, porque dioses hay por donde quiera, pero son falsos dioses, dioses ajenos. Por eso la prosperidad viene en el sometimiento hacia Dios, en la oración, la exaltación, en el esperar y estar de acuerdo. Por eso lo que le dice a Satanás es algo muy poderoso. Por eso de ahí nosotros debemos de entender y no caer al contrario, sino ver la diferencia. Porque hay gente que sí cae, hay gente que sí falla. Y alguien va a decir: ay, hermano, pues todos fallamos. No, pero hay que saber que si tú fallas no te conviene. Es como que tú digas: bueno, yo me quemo, todos nos quemamos en las brasas, en la lumbre, pero tú te has quemado en la cara y te las has puesto. No, ¿verdad? Han pasado accidentes, pero tú nunca arrimas la cara al fuego porque sabes que se te derrite. Hay que ver una cosa con la otra. Pero hay gente que no le importa. Miren este ejemplo, ahorita volvemos a Lucas. Busquen Filipenses 3:18. Oigan, pues es que aquí está todo. Aleluya, gloria al Señor. Alégrense, porque Dios nos habla. Dije Filipenses 3:18. Oigan lo que pasó aquí. Pablo decía
Esto, que por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, ¿por qué será? Dice ahí que el fin de los cuales será perdición. Bueno, y alguien dice, ¿pero por qué? Bueno, aquí está por qué. Cuyo Dios es el vientre. O sea, con D minúscula. El deseo de ellos, ese es su Dios. No les importa la verdad escrita, no, sino que lo que hay que sentir y ver, eso hay que hacer. El deseo que tienes tú, no la voluntad de Dios en ti, sino lo que tú se te mete a la cabeza de terco y de cabezón, y eso quieres llevar a voluntad. Por eso el fin de ellos es la perdición. ¿Por qué? Porque no es el Dios verdadero, es el deseo de ellos mismos, un corazón duro, haciendo su propia voluntad siempre. Por eso dice el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, en lo terrenal, en lo que Satanás le quiso prometer y dar al mismo Jesús, en el mundo. En eso andan, por eso es el error de tanta iglesia y de tanta gente caída, tumbada, perdida, llorando. Ore por mí, hermano, hermano, hagan esto, hermano, aquí, hermano, de iglesia en iglesia, y no ven luz, pero no creen, les cuesta, no creen, no dan el corazón, ellos lo ponen cada vez más duro. Entre más iglesias visitan, más duro se les va poniendo, pareciera. No, es que hay que someterse y olvidarse de uno mismo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Miren, vamos avanzando. Vengan conmigo a Lucas 4:9. Ahí sigue la tentación hacia Jesús. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo más bien del templo. Y le dijo otra vez, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Oigan, ahí está otra vez tentándolo. Porque escrito está, le dijo ahora sí Satanás, le pagó con la misma. Escrito está, le dijo él también. Pues hay mucha gente que sí dice eso, pero está mal. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, le dijo el diablo. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, o sea, escrito está, o dicho por él, no tentarás al Señor, tu Dios, le dijo así. ¿Y ahora qué vamos a decir en cuanto a eso? Bueno, hay gente que tienta a Dios, ¿será posible o no? Podemos nosotros darnos cuenta que nosotros no vivimos para tentar a Dios, sino que somos llamados a vivir como Él anduvo. Usted puede decir, bueno, yo le fallé, bueno, eso es una cosa, pero tentar a Dios, tú no puedes tentar a Dios como lo tentaron en el desierto, donde muchos cayeron y quedaron muertos. ¿Ustedes creen que Dios no es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Es el mismo. Yo no le estoy declarando muerte a nadie, ni diciendo que mandándolo al infierno, pero le estoy poniendo el plan para que usted vea cómo trabaja Dios, con los que creen y con los que no le creen. La gente que le cree, victoria. La gente que no le cree, ese tiene otro final. No el mismo de los que le creen. Pero vean lo que dice, gloria al Señor Jesús, vean lo que dice, primera de Juan 2:3, rápidamente. ¿Sí? Porque es que nosotros, si somos del Señor, pues Él es a quien nos tenemos que parecer, porque la gente no va a ver a don Roberto ahí parado, no, todos tenemos que representar a Dios, a Jesús. Cuando usted lo ven, tienen que ver una imagen de Dios en usted. No pueden ver a nadie, a ningún hombre ni a ninguna mujer con algún apellido, no. Tienen que acordarse de la misericordia de Dios a través de ustedes y de mí. Eso es posible. Dije 1 Juan 2:3. Aleluya. No encuentro. Ahí estamos. Gloria sea al Señor Jesucristo, que nos enseña estas verdades. 1 Juan 2:3-6. ¿Qué dice ahí? Oigan lo que dice la seguridad de que estamos en el verdadero. Dicen, esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está para todos aquellos que ignoran la palabra del Señor y celebran cosas que Él nunca les manda. ¿Qué es lo que hay que guardar? Sus mandamientos. Dice en el 4, el que dice yo le conozco, porque hay gente que, denominaciones, religiones, todos le conocen. Pero ¿qué pasa? Dice ahí, y no guardan sus mandamientos. Wow. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Yo no estoy diciendo quién es, pero aquí lo apunta la Biblia a todos aquellos que no están en ningún mandamiento de Dios. Dice enseguida en el 5, pero el que guarda su palabra, oigan bien, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y luego dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús?
¿En dónde andaba? En los negocios de su padre. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos de lo que dice el Padre a través del Hijo? Muy pocos, porque a lo contrario, todos parecen del mundo y muy pocos parecen del Padre, de la gloria de Jesús y de su Padre. Se preocupan de otras cosas. Hoy en día, por eso les decía que hoy en diciembre es donde se ve más desobediencia del mentado pueblo de Dios, porque más se parecen a los que no tienen el Espíritu y más se aferran y más se enojan cuando usted les dice que usted no celebra fiestas paganas. Entienda eso. Aquí está, o sea, nosotros podemos ver que Jesús celebraba lo que estaba bajo el mandamiento del Padre, que eran las Pascuas, las fiestas, pero Él no andaba con los asirios, Él no andaba con ningún otro tipo, si es que andaba algún otro grupo que no fuera de parte de las bendiciones que Dios le había dado a Israel, o haciendo cosas paganas. Jesucristo nunca anduvo en eso. Él nunca andaba haciendo cosas que no fueran de acuerdo a lo que estaba escrito, porque lo vamos a ver ahorita, porque es que Él se mantenía en victoria, el Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver 1 Corintios 10:1, ya casi vamos a acabar, tenga paciencia. 1 Corintios, gloria sea el Señor Jesús. Vamos a ver algo bien interesante ahí. Okay. Después de Romanos, 1 Corintios 10:1. Dice así el apóstol Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, aleluya, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, ¿verdad? Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oigan, para todos aquellos que dicen que no existía, que fue cuando llegó por final, la preexistencia de Cristo ya estaba, ¿sí? Eso lo podemos ver en Juan 1:1. Dice en el 5, aquí vamos a hablar otra vez con relación al tentar al Señor, pero hay un consejo aquí muy grande de apartarse de la idolatría y todo aquello que lo lleva a uno hacia la ruina. Dice, estamos viendo toda la bendición como lo ha habido en muchos que tienen su primer amor y no permanecen, pero son testigos de que Dios fue real o no. Saben ellos todas las bendiciones, por eso está hablando de la bendición de la nube, que bebían de la roca y que esa roca era Cristo. Todos estaban bautizados, todos estaban en orden, pero ¿qué pasa enseguida? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Oigan, en ese mismo grupo de ellos no se agradó Dios, ¿por qué será? Bueno, dice aquí, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos, aquí está, entiendan, iglesia del Señor, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El codiciar una cosa mala es cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios en tu vida. Eso te hace daño. No me digas qué es, pero te hace daño, y a mí también. Si no es lo que Dios nos va a preparar. Y luego dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Esa es una tipología de alguien que no le importa y vive comiendo, durmiendo y gozando. Y lo que dice Dios, pues bien, gracias. Eso significa, cada que usted vea comer y beber y levantar a jugar, es que no te importe tu vida. Sigas haciendo tu vida como si nada. ¿Sí? Agárrate, y yo también. Dice enseguida, no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¡Wow! O sea que Dios sí hace justicia, ¿verdad? Y sí, es un Dios que cumple lo que promete. No nomás en cuanto a la salvación, pero decirle a uno no lo hagas, te puede ir muy mal. Dice enseguida, aquí viene el 9, escuchen esta parte, ni tentemos al Señor. Esto fue lo que le dijo Jesús a Satanás, que no, ¿verdad? No tentar. Dice, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Oigan, dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí está. De muchas maneras le viene a uno el ataque por el destructor, porque Dios lo permite, o porque cae uno muerto, de muchas maneras. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. Y luego dice en el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a la iglesia del Señor, lo digo yo. Sí, porque la gente dice, no, si a mí no me pasa, yo no creo. Si yo no veo, no. Si hasta que no. Bueno, aquí te está diciendo ya que no es necesario que tú te metas, sino que ya viste que ya lo hizo en unas gentes y lo puede hacer en ti, o en tu familia, o en tus hijos, los que tanto quieres. Porque hay gente que quiere más a los hijos que a Dios.
Quiere más al esposo que a Dios, a la esposa que a Dios, a la casa, al trabajo, más que a Dios. Idólatras. ¿Estamos viendo? Gloria a Dios. Dice pues, en el 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, en eso me incluyo yo y todos. Por eso hay que vivir con temor y temblor delante de Dios. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y luego dice, y cierra en el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En otras palabras, la tentación va a venir, sin que tú seas un idólatra y yo también. Pero lo que se trata aquí es de que Dios nos va a ayudar cuando seamos tentados por él, el enemigo. Pero en cuanto a la idolatría, aquí nos dice exclusivamente muy claro que huyamos de ella. Esa es otra cosa. Ahora ya podemos entender, ¿no?, de qué se trata todo esto. Ya vamos a cerrar y vamos a leer aquí, escuchen bien, esto que tiene que ver con Jesús y cuál es la clave para poder ser bendecido. Oigan bien, la clave para ser bendecido y prosperado. Gloria sea el Señor Jesús. Busquen conmigo Juan 8:21, el Evangelio. Juan 8:21. Porque esto tiene que ver con la iglesia de Dios. Todo esto es con la iglesia de Dios. Los que están allá, pues están orando por ellos que se arrepientan. Pero aquí los mensajes son para la iglesia que se está desviando, que se está perdiendo, que se está enfriando, que ya no le importa ni ellos mismos ni sus hijos. Ya ellos no se dan cuenta, pero ya se apartó Dios de ellos desde hace mucho tiempo. Entonces hay algo aquí bien interesante que Dios habla en Jesucristo, pues, a esta gente. Y es que si alguno de ellos no creen quien Jesús dice ser, Él les dice que en sus pecados van a morir. Y eso es ahorita exclusivamente para toda la iglesia del Señor. Si usted no cree lo que Dios dice ser, no le recomiendo que haga eso, porque en sus pecados va a morir. Y eso lo dice la Escritura. Juan 8:21. Oigan bien, vamos a leer este aquí, vamos a cerrar ya con esta música de fondo. Amén. Dice otra vez, les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, les dijo él. Imagínense que Dios hable con unas personas y les diga, donde yo voy ustedes no pueden ir. Entonces, ¿de qué sirve el Salvador, no? ¿De qué sirve este Jesús si Él dice, ustedes no pueden ir, pero se los está diciendo por algo? Oigan esta parte, se los está diciendo por algo, por un estado donde ellos están en cuanto al corazón duro. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Oigan la verdad que les dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Oigan el efecto de mantenerse y quererse hacer como el mundo. Dios mismo los ve, Dios mismo lo dice y lo declara, que ya hay personas que son de abajo. Cuando nosotros ya somos de Dios, somos familia de Él, somos como herederos junto con Cristo. ¿Qué diferencia? Dice, vosotros sois de este mundo. Imagínate que Dios te vea o tú lo veas y se encuentre y diga, tú siempre fuiste del mundo. Por eso están esos hacedores de maldad que Él nunca conoció. Pero volvamos aquí. Dice, estamos leyendo Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, dice Jesús. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y aquí viene la gran cosa para mucha iglesia del Señor, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Todos aquellos que tropiezan en la enseñanza de Jesucristo no están creyendo que Él es quien dice ser. Entonces claramente lo dice desde ahorita, que en vuestros pecados moriréis, porque no van a ser libres, rescatados, ni vueltos a nacer, ni nada de eso, sino van a permanecer como están, en muerte. Dice el 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres entonces? Jesús, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Y nosotros nos acordamos
lo que dijo Moisés, ¿sí? Lo acabamos de leer, que uno como él iba a levantar. Sí, o sea, ya había una promesa de que el que él creyera fuera salvo. Por eso él les dice lo que desde el principio os he dicho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? A través de Moisés, que iba a levantar a otro como él, y el que lo oyera, profeta igual que él, iba a tener todas las cosas que él decía. Pero está escrito todo eso. Lo que desde el principio os he dicho. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Por eso aquí se lleva a cabo el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Entendamos eso? ¿Sí? Aquí está escrito. Y por eso lo pone él. Que eso habla. Lo que habla Jesús es lo que el Padre quiere que hable. Y ese es el guardarse siempre y estar en los negocios del Padre. Por eso los creyentes nosotros tenemos que estar en los negocios también de Él. Sigue diciendo ahí. Dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Oigan bien la ignorancia de mucha gente hasta hoy. Mucha gente rechaza a Jesús. Y al rechazar a Jesús rechazan al Padre. Por eso estamos viendo esto. Porque la gente honra a la Trinidad, honran a los nombres, honran al Padre, al Hijo, al Espíritu. Y ellos tienen una manera muy, ¿cómo podríamos decirlo? Repetir las mismas cosas sin sentido y no conforme como está escrito. Tienen una idea de repetir cosas iguales siempre, sin ningún efecto, ¿sí? Que porque ellos creen en esto, creen en lo otro, creen en unos poderes, en unos títulos, pero todo está puesto en un hijo, y ese hijo es Jesús. ¿Sí? Eso está muy fácil. Por eso aquí nomás se habla del Padre y del Hijo. No se menciona para nada el Espíritu todavía. Pero escuchen lo que dice pues. Dice el 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Sí? Es refiriéndose a la muerte de él. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseña el Padre, así hablo. Y esto es lo que quiero que vean aquí. ¿Cómo se mantiene alguien con una victoria, con una santidad y rumbo hacia el cielo y en obediencia y en camino de santidad? Escuchen el ejemplo de Jesús. Dice el 29, porque el que me envió conmigo está. Aleluya. No me ha dejado solo el Padre, dice él así. ¿Por qué será que nunca lo dejó el Padre? Bueno, aquí está la respuesta. Apúntala para que usted sea bendecido, esté en victoria. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí? Y el oír la voz de Dios, estás tú agradándole a Dios cuando tú le obedeces, porque oyes la voz del Padre. Y no me refiero a audible, sino lo que te muestra en el misterio, en la palabra del Señor. Porque mucha gente se llena de pecados diciendo, yo nunca he oído la voz de Dios, y le dan hasta donde pueden. No, pero es que la palabra, el verbo, está escrito aquí. Tú no esperes oír la voz de como muchas aguas y retumbe y digas, ya lo oí, y empiezas a cambiar. Empieza a leer la escritura y entrega el corazón a Dios para que veas lo que estoy hablando. Por eso, aquí está el resultado al final. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Sí? Entonces ya podemos ver que no todos creen en esto. No todos piensan en esto. No todos dejan de celebrar lo que celebraban antes de volver a nacer. ¿Sí? Siguen celebrando a que ya hayan vuelto a nacer, como dicen ellos, nuevas criaturas. Qué raro está eso, que hayan vuelto a nacer y las cosas viejas sigan en sus vidas, celebrando como cuando eran niños, antes de venir a los pies de Jesús. Por eso hoy en esta tarde, el consejo de hoy es mantenernos siempre, escuchen bien, en los negocios de nuestro Padre. Amén. Dios los bendiga.